Cuando hemos estado trabajando con la parte de cinemática, que hemos visto el movimiento, hubo un momento, creo, en el que hicimos un poquito un caso particular de movimiento que era el movimiento circular, ¿verdad? Y ahí estuvimos Sí. hablando un poquito de esa velocidad angular y demás, pero como muy por encima, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy va a ser centrarnos únicamente en este tipo de movimiento, ¿vale? Y vamos a ponerle nombre y apellido a todas las herramientas con las que vamos a necesitar trabajar en los movimientos circulares. Entonces, lo primero, vamos a suponer que la trayectoria que sigue nuestra partícula, esa curvita gamma, en este caso va a ser una circunferencia. Es decir, supongamos que tenemos una partícula en movimiento, donde la trayectoria que describe es una circunferencia. Es decir, algo más o menos. La verdad que voy a coger las herramientas estas porque me permiten hacer la circunferencia en plan bonita. Tengo aquí nuestro eje Y, nuestro eje X. Por simplificarlo, ¿no? Vamos a suponer que está girando con respecto a ese origen del centro. Y tenemos algo tal que así, ¿no? Está siguiendo esta trayectoria y se está moviendo, realmente no da igual para qué lado, ¿no? Pero por comodidad vamos a suponer que se está girando en este sentido, ¿no? Nuestra partícula. Claro, coge un punto cualquiera, ¿no? Este punto de aquí. En ese punto, ¿qué elementos podemos construir? Pues mira, sabes que como tienes la posición de esta partícula, ¿verdad? Hay un vector que va desde nuestro origen hasta esa posición, ¿cierto? Que será el vector R flechita. También sabemos que hay otro vector que puedo calcular, ¿verdad? Que es el vector velocidad. ¿Y quién es ese vector velocidad? Un vector que es siempre tangente a la trayectoria en ese punto, ¿verdad? Ah, pues este de aquí es el vector velocidad, ¿vale? Ahora bien, como esto está describiendo una circunferencia, nosotros podemos tratar de buscar otros elementos, ¿no? Si en este caso esta circunferencia es constante, lo que vemos es que, bueno, siempre se está moviendo respecto a un cierto radio, vamos a ponerle R mayúscula, que es siempre constante, ¿no? Siempre el mismo. En todos los puntos, la circunferencia tiene el mismo radio. Y podríamos plantearnos el ángulo, vamos a llamarlo phi, que está formando el vector de posición con el eje X. ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo que nosotros sabemos entonces es que, claro, ¿cuáles serían las ecuaciones del movimiento? Hombre, la posición la tengo súper clara, ¿verdad? Es decir, podemos describir la posición de la partícula como R flechita, que depende del tiempo, ¿no? Y sabemos que eso es una componente X que depende del tiempo por el Y gorrito más una componente Y que depende del tiempo por el J gorrito, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos de momento únicamente en el plano XY, ¿no? En dimensión 2. Ahora bien, las componentes X e Y las podemos descomponer utilizando trigonometría, ¿verdad? Porque en este triángulo rectángulo que aparece aquí, que observamos que la componente X es este cateto contiguo y la componente Y es este cateto opuesto, ¿verdad? Y la hipotenusa tiene un módulo constante que ¿cuánto vale siempre ese módulo constante? R mayúscula. Radio. Claro, entonces realmente yo podría decir, es que la componente X es un radio, que el radio es constante, ¿verdad? Por un coseno
que depende de quién, de phi. Pero claro, el phi, el ángulo phi es el que va variando en función del tiempo. Aquí está escondida esa dependencia con respecto al tiempo, por nuestro y gorrito, más un r seno de phi de t por el j gorrito. ¿De acuerdo? Dice, bueno, es que si tengo la posición, es fácil sacar la velocidad, ¿no? Porque, ¿qué sería simplemente la velocidad? La derivada. Exactamente, es decir, luego, aquí hay un término que sería la velocidad como vector respecto del tiempo, sería simplemente la derivada de esta posición r respecto del tiempo, que sería cómo derivamos un vector componente a componente. O sea que, ¿qué nos quedaría? La r es constante, derivo el coseno de phi de t, y aquí hay una composición, porque phi es una función que no conocemos a priori. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La derivada del coseno va a ser menos r seno de phi de t. Y aquí aparece ahora la derivada de phi respecto del tiempo, ¿verdad? Por nuestro y gorrito. Más r coseno del phi de t por la derivada de phi respecto del tiempo. Entonces, fíjate que aquí hay un término común que surge, ¿verdad? Que es esta derivada del ángulo respecto del tiempo. La derivada, en cierto modo, nos estaba dando una información de cómo varía la función correspondiente, ¿verdad? Cuando tengo la posición, el cómo varía la posición lo llamo velocidad. Aquí tengo una posición que es un ángulo y estoy viendo cómo varía ese ángulo, ¿verdad? Podríamos llamarlo velocidad angular, ¿cierto? Entonces, para ver cómo varía ese ángulo, de algún modo me gustaría tener una relación un poquito más concreta. ¿Cómo puedo sacar esa relación concreta? Vamos a fijarnos en el trocito que tenemos aquí. Es decir, observemos. Si tú coges tu origen, ¿no? Coges tu vector de posición y coges el vector de posición en otro instante, ¿no? Aquí tienes un arco de circunferencia. Este trocito de ángulo ha sido el trocito phi, ¿verdad? Si me fijo en lo que se está moviendo la partícula a lo largo del arco de circunferencia, esta distancia recorrida la solemos llamar S, ¿verdad? Que sería la distancia recorrida, epa, recorrida sobre la circunferencia. ¿Vale? Si este radio vale R y este radio vale R, ¿hay alguna relación entre pi, R y S? Una la habrá, pero yo ahora no la veo. Si uno piensa en, vamos a ponerla a ver así sencillo, es como si fuese una regla de tres, ¿verdad? No, no nos gusta poner regla de tres ya en la carrera, ¿no? Porque suena como mal. Pero en realidad nosotros que nos habían dicho siempre desde chicos, que si hablamos aquí de ángulo y de longitud, cuando el ángulo que recorro es de 2pi, es decir, cuando das una vuelta completa, ¿cuál es el perímetro de una circunferencia? Por el R. 2pi R. 2pi por el radio, ¿verdad? La Sí. pregunta será, ¿y cuando recorras un ángulo phi, Ah, cuál será bueno. esa distancia que recorres? S, Sí. ¿no? Sí. Ah, dice, bueno, pues es que de aquí lo puedo sacar fácilmente, ¿no? Porque de esta regla de 3, ¿qué diríamos? Ah, claro, el 2pi lo multiplico por el S
y eso me queda igual al phi que lo multiplico por el 2πr, ¿no? Ya, y tachas el 2pi, tachas el 2pi, ¿y qué nos queda? ¿Que cuál es la relación que existe? El radio por el ángulo. Claro, que la distancia que tú recorres es lo que mida el ángulo phi por lo que mida ese radio constante, ¿cierto? Esta es la relación fundamental que tenemos. Claro, con esa relación, a lo mejor cuando volvemos para atrás, podemos buscar otra relación entre velocidad y esto de aquí, ¿vale? Porque Otra entonces, parte de eso. ¿eh? Aparte de esta que acabamos de ver, otra. Exactamente. Claro, porque aquí hemos puesto un phi, todo esto es un vector, ¿verdad? Esta componente no tiene flechitas, son módulos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué relación hay entre esta derivada de phi respecto de t? En módulos. Pero claro, aquí tengo el phi en módulo, pero a lo mejor el ángulo es también una magnitud vectorial, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos, es decir, recordemos que como magnitud vectorial, la velocidad sí que es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿verdad? Pero en módulo no es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Es la derivada de quién? De la distancia recorrida. Cuidado porque esa relación cambia cuando trabajamos con módulos, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Claro, entonces dice, es que utilizando la relación vectorial me he quedado aquí como atascado y no consigo avanzar más, ¿verdad? Pero si utilizo la relación en módulo, ahora decimos, espérate, es que justo hemos visto que el S es phi por el R. Claro, entonces aquí tendría que derivar respecto de t el qué, la phi por la R, ¿verdad? La R es una constante, la puedo sacar fuera, o sea que aquí nos queda R por la derivada de phi respecto de t. Fíjate que de nuevo vuelve a aparecer este término de aquí, que ya me había aparecido antes en cada una de las componentes de nuestro vector, ¿cierto? Entonces, a este elemento le vamos a poner nombre, es decir, se define la velocidad angular como, lo solemos llamar omega de t, y es la derivada del ángulo respecto del tiempo, ¿vale? Ojo, aquí en realidad estamos haciendo una trampa porque esta velocidad angular la estamos definiendo en módulo, ¿verdad? Sí. Si es una velocidad tendría que ser una magnitud vectorial, ¿verdad? Entonces la Sí. pregunta es, ¿cómo defino yo esa velocidad angular vectorialmente? Es decir, ¿cómo podemos definir correctamente la velocidad angular W flechita, es decir, como magnitud vectorial? Bueno, pues supongamos que tenemos ahora que en la situación que teníamos, ¿verdad? Que había dicho, no, yo estoy trabajando en el plano, ¿cierto? Este sería el plano XY, ¿verdad? Tú dirías, bueno, pues aquí tienes tu origen, por aquí tienes a lo mejor el eje X y por aquí tienes el eje Y, ¿cierto? Podrías representar el eje Z y decir, bueno, aunque tenga un movimiento en el plano, ¿verdad? Donde nuestra partícula está girando,
En realidad lo puedo interpretar como un movimiento en el plano dentro de un espacio de 3 dimensiones. ¿Qué elemento habíamos visto que teníamos aquí? Ah, bueno, pues si coges esta partícula, ese punto, aquí tienes un vector que es el vector tangente, que era el vector velocidad, ¿cierto? También tenías el vector que unía la posición con esa partícula, que era el vector de posición. ¿Cómo se va a definir entonces el vector velocidad angular? Se define omega flechita de t como el vector de posición, que sería el r. Bueno, realmente depende de cómo veamos la relación, y es que el vector v flechita velocidad lo definimos mediante la velocidad angular producto escalar con el vector r de t. ¿Eso qué significa? Que este omega de t es un vector de qué modo? Es un ¿De qué modo vector, a qué te refieres? como aquí hay un producto vectorial, ¿verdad? Lo, Así lo sale interesante, perpendicular, ¿no? ¿eh? No sale. No, perpendicular, no, hombre. Sí, sí, exactamente. Es que Bueno, este perpendicular vector, a los otros dos, me refiero. exactamente. Es decir, el resultado, que es la velocidad lineal, tiene que ser Sí. perpendicular a cada uno de estos dos vectores, ¿verdad? Entonces, este vector en particular es un vector perpendicular a la velocidad lineal v de t. ¿Dónde aparece este vector entonces? Va a ser perpendicular a la velocidad. Es decir, va a estar sobre esta recta vertical que tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál va a ser el sentido que va a tener? ¿Apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? Depende del sismo, ¿no? Va a depender de la orientación que esté teniendo, del giro que esté realizando nuestro movimiento circular. Si Y gira está en sentido antihorario, arriba, apunta ¿no? hacia arriba. Sí. Si girase en sentido horario, apuntaría hacia abajo. Aquí tenemos siempre Pero, que lo llaman a esto la regla de la mano derecha. Porque tú colocas la mano derecha de modo que los 4 dedos son la flechita que está apuntando en el sentido de la orientación. Y de ese modo el pulgar te está diciendo hacia dónde apunta tu vector W. ¿Vale? y una pregunta. Dime. Cuando gires hacia un lado o hacia otro, ¿no cambia el signo? O sea, uno no se lo ha puesto de otro o no. Claro, sí, es decir, en módulo el vector es el mismo. Si todo No, esto lo no. mantengo solo que giro en el sentido contrario, la única diferencia que hay entre este W flechita que apunta hacia arriba y el W flechita que apunta hacia abajo es el signo, es decir, la dirección. Sí, sí, eso sí. Sí, No, sí, pero no me refiero al vector, me refiero a la velocidad. Sigue siendo positiva en ambos casos. Claro, ¿no? Porque depende cómo consideres tú el movimiento. claro, es que aquí cuando tú hablas de velocidad positiva, ¿qué te refieres? ¿A módulo? ¿O lo otro es un vector? No, no podemos decir que el vector Claro. sea positivo. Sí, a módulo. En No, módulo, claro, tiene que ser positivo. exactamente, el módulo va a ser positivo si apunta hacia arriba. Si te Ya. fijas, este vector de este modo es un vector unidimensional en el sentido de que las otras componentes, ¿cuánto valen? Cero. Solo tiene componente z, ¿verdad? Ujú. En este caso de aquí. ¿Vale? Entonces podría decir, bueno, es positivo en el sentido de que su única componente no nula es positiva o negativa. Para saber si apunta hacia arriba o hacia abajo y tener caracterizado el sentido de ese movimiento. ¿Vale? Realmente aquí hay que tener cuidado cuando hacemos un producto escalar, o sea, producto vectorial, que este producto vectorial siempre se hace por el camino más corto que une ambos vectores. Es decir, a lo mejor te han explicado alguna vez cuando tú tienes estos dos elementos y queremos hacer el producto escalar, el producto vectorial, perdón,
¿Te han enseñado cuál es la regla, por así decirlo, la diferencia que hay de uno con el otro? Me refiero, imagínate que tú tienes, voy a poner aquí una nota. Si yo tengo este vector, vamos a llamarlo A flechita, y tengo este vector B flechita, hemos dicho que no es lo mismo el producto vectorial de A flechita con B flechita que el de B con el de A, ¿verdad? ¿Son iguales? No son iguales. ¿Qué es lo que cambia entre uno y otro? El signo. Uno es menos el otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú dices hago el producto vectorial de A con B, ¿verdad? Cuando haces Sí. el del A con el B, piénsalo como que el B lo dejas fijo, ¿de acuerdo? ¿Y qué vas a hacer ahora? Mover el vector A hacia el B, como si empezases a girar, ¿vale? Y cuando giras el A sobre el B, piensa que es un sacacorchos que se está clavando o saliendo, ¿verdad? Si lo pensamos en tres dimensiones, si tú tienes este vector B flechita, ¿no? Y ahora el A lo estás girando en este sentido, ¿qué ocurre? Que se está clavando así, ¿verdad? Ese es el giro que está haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué significa? Que hacia aquí es hacia donde apunta el producto vectorial de A con B, ¿vale? Eso es esa regla del sacacorchos. Precisamente, si hago el producto vectorial de B con A, ¿qué ocurre? Que es el B el que va hacia el A, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué tendríamos? Si tienes aquí el vector A y el vector B, claro, iría el B sobre el A y empezaría a girar así, ¿verdad? Entonces ahora, este vector de aquí perpendicular sería el del B con el A. Que son iguales en módulo, tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Por eso hay un menos entre ambos. Y el menos es obvio que puede ir tanto en el A como en el B, ¿no? Sí, eso nos da igual. Si te fijas aquí, el W se acerca al R, ¿verdad? Es decir, como que estaría yendo hacia aquí y entonces empieza a girar de este modo, ¿verdad? Y sale hacia adelante, que es hacia donde apunta el vector V. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que se lo has acercado así porque se acerca por el camino más corto, porque también puede haber dicho, bueno, ¿por qué no giro el A hacia el B de este modo? ¿Verdad? Ya. Ya, porque siempre lo vas a acercar por el ángulo más chico que formen los dos vectores. Y una ¿Ya? pregunta, ¿por qué no se pone el menos en el resultado? O sea, a todo Sí, el. sí, es que A cuando todo el yo pongo producto. esto, hago referencia a que el menos va, si quieres, como con un paréntesis así. Ah, vale, vale. Porque. Eso ya depende de cuando uno escribe menos B flechita A, por la propiedad lineal que tiene, me da igual que esto lo interpretes como menos B flechita A o como menos B A o como B Ya. con el menos A. Además, luego, por propiedades, o sea, si interpretas el producto geométricamente, el menos b salen de todas las formas. Ujú. Claro, por eso digo que no hace falta que ponga paréntesis porque las tres cosas son equivalentes. Entonces no pasa nada porque lo ponga. ¿Qué quieres especificar con los paréntesis? No hay problema, lo ponemos. ¿Vale? Lo importante es que quede claro esta relación que tenemos de geométricamente cómo se construyen los vectores mediante productos vectoriales, ¿no? Con esa regla de uno está girando sobre el otro, por así decirlo. ¿Vale?
Claro, entonces ya tenemos de este modo la relación que sería ¿cuál? Vectorial y la relación escalar, ¿verdad? Porque claro, si nos fijamos, hemos obtenido entonces, hemos obtenido que la velocidad como vector es la velocidad angular multiplicada vectorialmente con la posición, ¿verdad? Y en cuanto a módulo, la velocidad v es el módulo de la velocidad angular, ¿verdad? Pero ¿cuál es el módulo que tenemos aquí? La R mayúscula. Esto era porque el módulo de la R, en este caso, es R mayúscula porque está siguiendo todo el rato una circunferencia, nuestra trayectoria. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí. Vale. ¿Y qué otro elemento tenemos después de velocidad? Aceleración. Aceleración, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, en cuanto a la aceleración, ¿qué sabemos sobre la aceleración? Sabemos que, claro, a ver, en realidad es simplemente la aceleración como vector es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿verdad? Oye, es que también vimos que la aceleración como vector se podía descomponer como dos componentes, ¿no? Uno que hemos llamado aceleración tangencial, ¿verdad? Que tenía un cierto vector unitario tangencial más una aceleración que llamamos aceleración normal, ¿verdad? Por un vector unitario normal. Y lo importante es que había una relación fundamental con esta aceleración tangencial. Que si recordamos, la aceleración tangencial en módulo, ¿quién era? La derivada de la velocidad, pero en módulo. ¿Vale? Entonces, claro, si te fijas, en cuanto a módulo, sabemos la relación que tiene la velocidad, ¿verdad? Y es que hemos dicho que en cuanto a módulo, la velocidad es esa velocidad angular multiplicada por el radio. O sea, que tendríamos que derivar, respecto del tiempo esa velocidad angular multiplicada por el radio, ¿no? El radio no depende del tiempo, lo puedo sacar como constante. ¿Y qué nos quedaría? Radio por la derivada del ángulo respecto del tiempo. Oye, pues a esto de aquí podemos ponerle nombre, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo varía la velocidad? ¿De qué tipo? Angular. Entonces, esto va a ser el módulo de la aceleración angular. Y lo denotamos normalmente por alfa, ¿vale? Es decir, que alfa es la derivada del módulo de la velocidad angular respecto del tiempo. Es esta aceleración angular, ¿vale? Que también lo puedes expresar diciendo es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces, ¿verdad? Como una relación similar a la que tenemos con la aceleración, ¿cierto? Bueno, y vectorialmente, ¿qué podemos hacer? Porque a lo mejor en cuanto a módulos hemos sido capaces de llegar muy fácilmente a esas relaciones, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer vectorialmente. Bueno, es que resulta que también conocemos la relación vectorial que tienen, ¿no? Entonces, vectorialmente obtenemos que
esa aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, nos queda simplemente derivar respecto del tiempo, ¿quién? El producto vectorial del velocidad angular vectorial con el r, ¿verdad? Y ahora entra una duda. ¿Cómo se deriva un producto vectorial? Que yo creo que esta duda ya la tuvimos en algún momento cuando teníamos también productos escalares y decíamos, bueno, ¿cómo se deriva un producto escalar, verdad? Sí, Y era aplicar la regla del producto simplemente, pero con el producto escalar. Con el producto sí. vectorial tenemos exactamente la misma propiedad. La derivada del producto vectorial es aplicar la regla de derivación estándar, pero como producto mantenemos el producto vectorial. Es decir, esto va a ser derivar el w flechita respecto del tiempo, multiplicarlo vectorialmente por el r flechita y sumarle el w flechita sin derivar, producto vectorial, la derivada del r respecto del tiempo. Si hemos llamado módulo de la velocidad angular a la derivada del módulo, es que este término que aparece aquí, ¿quién va a ser? La velocidad angular, pero como vector, ¿verdad? ¿Quién es justamente la derivada de la posición respecto del tiempo? La velocidad, ¿verdad? Pero es la velocidad lineal. O sea que aquí, ¿qué nos queda? Que la aceleración se expresa vectorialmente como aceleración angular como vector, producto vectorial con la posición, más, ahora viene velocidad angular vectorial con la velocidad lineal, ¿verdad? Que en realidad la velocidad vectorial sabemos quién es, ¿no? V, el W con el R, ¿verdad? O sea que puedo sustituirlo aquí, ¿qué nos queda? Alfa con la R flechita más el W con el W con la R flechita, ¿verdad? Si te fijas, habíamos dicho que la aceleración se descomponía como aceleración tangencial y aceleración normal, ¿verdad? Este término que aparece aquí es precisamente la aceleración tangencial como vector. Este término que aparece aquí es precisamente la aceleración normal como vector. De hecho, si relacionamos los módulos, diríamos, ¿cuál es el módulo de la aceleración tangencial? Ah, pues va a ser el módulo de la aceleración angular por el módulo de la R, que ¿cuánto vale? R mayúscula. ¿Cuál es el módulo de la aceleración normal? Ah, podría decir que es el módulo de la V por el de la W, ¿verdad? O también podría escribirlo como el omega al cuadrado por la R, ¿verdad? Tengo estas dos expresiones para hablar de la aceleración normal en módulo. ¿Se entiende? Aquí porque estamos usando de nuevo que el módulo del R flechita es en este caso R, que es una constante. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, lo único, me parece curioso que los vectores de la tangencial normal, bueno, sea el producto vectorial, ¿no? Y luego que los módulos simplemente sean los módulos de cada uno y el producto. Claro, porque aquí ¿qué producto estamos haciendo? Vectorial, entonces todos estos vectores ¿cómo terminan siendo? Perpendiculares, ¿verdad? Ujú. Por eso, como son vectores perpendiculares, cuando tú aplicas la fórmula del producto vectorial, tú sabes que el módulo de un vector A vectorial con el B es el módulo del A por el módulo del B
por el seno del ángulo θ que forman, ¿verdad? Bueno, claro, como el seno, Claro, vale, sí. si el vector A es perpendicular al B, entonces el θ vale pi medio, lo cual significa que aquí nos queda A por B. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Entiendes? Todos Exacto. estos vectores son perpendiculares. Claro. Por eso son... Realmente estamos acostumbrados a trabajar con las fórmulas de módulo, pero que sepamos que también esto proviene de esta expresión vectorial realmente, ¿vale? Que a fin de cuentas es simplemente coger la velocidad y a partir de ahí hacer derivadas. ¿Sí? Vale. Vamos a ver entonces un primer, bueno, realmente el primer y único tipo de movimiento porque lo vamos a englobar en todo, que va a ser movimiento circular que esté uniformemente acelerado. Movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Qué vamos a tener aquí? Cuando hablamos de movimiento circular uniformemente acelerado, va a haber una aceleración que es constante. ¿Qué aceleración es la que es constante? En el movimiento circular vamos a trabajar con la aceleración angular esencialmente, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar la aceleración angular, que sería alfa constante, ¿vale? Claro, entonces, a lo mejor le podemos cambiar el nombre, ¿no? Es decir, alfa va a ser un cierto alfa cero, ¿vale? Para que veamos que efectivamente siempre es constante en módulo. Claro, entonces queremos sacar el resto de ecuaciones del movimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar información sobre la velocidad angular? Hombre, sabemos que la aceleración alfa es la derivada en módulo de la aceleración angular respecto del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros integramos entre un instante de tiempo inicial y uno final, ¿verdad? Por ejemplo, en el instante de tiempo cero, y aquí vamos a hacer una asunción que sería, bueno, pues ¿cuánto vale la velocidad en el instante cero? No sé, vamos a llamar la velocidad angular inicial, ¿verdad? Pues es nuestra velocidad angular inicial. Es la misma construcción que hacíamos con la cuestión del movimiento lineal, pero ahora con las angulares. Si integramos, claro, aquí integramos alfa respecto del tiempo, y esto nos queda igual a la integral entre 0 y t del diferencial de w respecto de t, diferencial de t, ¿no? Ahora bien, ¿qué tendríamos aquí? Integramos todo esto y ¿qué nos queda? Esto es una constante, ¿verdad? Nos queda la integral entre 0 y t de la constante alfa sub 0 diferencial de t. Aquí en realidad, ¿qué nos queda? La integral entre 0 y t del diferencial de w, ¿no? Oye, ¿cuál es la integral del diferencial de w? Es simplemente el w evaluado entre estos dos puntos, ¿no? O sea que de aquí, ¿qué sacamos? Integral de la constante alfa cero. El alfa cero sale fuera, pues alfa cero que multiplica a t menos cero, ¿no? Igual a la integral del diferencial de w de la derivada va a ser el w, pero evaluado en t menos el w evaluado en cero, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho que valía el w en cero?
Velocidad inicial que le hemos llamado W sub 0, ¿verdad? Luego, ¿a qué relación hemos llegado? ¿Cuánto vale la velocidad angular en cualquier instante de tiempo t? Pues vale la velocidad angular inicial W0 más la aceleración angular alfa 0 por el tiempo. ¿Te suena esto de algo? Sí, un poco. Es la misma fórmula que habíamos obtenido para las ecuaciones del movimiento, ¿verdad? Sí. Pero lineal, ¿no? Solo que ahora, en términos angulares, la relación es la misma. ¿Qué nos falta entonces? ¿Cuál es la posición, verdad? La posición en el caso del movimiento circular no es el R. Lo que me interesa conocer que es el ángulo, ¿verdad? Porque si conozco el ángulo, conozco la posición en cualquier instante, ¿cierto? Entonces, para sacar el ángulo, phi de t, tenemos que... ¿Cuál es la relación? Es que hemos dicho que la velocidad w de t es la derivada de la phi respecto del tiempo, ¿no? Ah, pues tendré que hacer lo mismo. Tendré que integrar entre 0 y t mi velocidad angular w de t y tendré que integrar entre 0 y t mi diferencial de phi, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto vale la posición phi en el instante inicial? Pues algo que vamos a llamar phi sub 0, que va a ser el ángulo inicial. ¿Qué ocurre aquí? Que ya sabemos cuánto vale el omega de t, ¿verdad? Lo hemos calculado y es constante w0 más alfa 0 por el tiempo. O sea que nos va a quedar la integral entre 0 y t de la constante w0 más alfa 0 por t, diferencial de t, y todo eso igual a la integral entre 0 y el t del diferencial de phi. Esta integral de la izquierda, ¿qué nos queda? La integral de w0 va a ser w0 por el t, resto 0, que no resto nada, ¿verdad? La integral de t que nos queda, un medio del t cuadrado, y aparece nuestro alfa 0 aquí en medio multiplicando, ¿no? En 0, como vale 0, pues resta 0. Y esta parte de aquí, ¿qué sería? Lo que vale el ángulo phi en el instante t, menos lo que vale el ángulo phi en el instante 0, ¿cierto? Que a esta cantidad inicial la hemos llamado phi sub 0. Luego, ¿cuánto vale el ángulo phi de t? Esta posición inicial la puedo pasar sumando y nos quedaría phi sub 0 más la velocidad angular inicial w0 por t más un medio de alfa 0 t cuadrado. Es decir, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento circular? Las ecuaciones del movimiento circular serían, pues, la aceleración alfa en función del tiempo, ¿cuánto vale? Constante alfa 0. Ah, y la velocidad angular en función del tiempo, pues vale tu velocidad angular inicial más el alfa 0 por el tiempo. Y el ángulo inicial o el ángulo en función del tiempo va a ser tu ángulo inicial phi sub 0 más la velocidad inicial w0 por el t más un medio de la aceleración alfa 0 por el t cuadrado. Es decir, son prácticamente las mismas ecuaciones que teníamos del movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Pero expresado en los términos angulares. ¿Se entiende? Sí. De hecho, incluso podemos buscar la misma relación que habíamos encontrado entonces entre posición y las velocidades, porque si te fijas, observemos
que ¿quién es phi de t menos phi de 0? Nos quedaría aquí el w0 t más un medio del alfa 0 t cuadrado, ¿verdad? Pero realmente yo puedo despejar el t, ¿verdad? ¿Quién sería el t de aquí? Si despejo de la segunda, es que wt menos w0 es igual a alfa 0 por t, ¿verdad? Por lo tanto, si sustituyes t aquí, ¿qué nos quedaría? Que esto es w0 que multiplica a quién? Al t, que sería w menos w0 partido de alfa 0, ¿no? Aquí más un medio de ¿quién es alfa 0 por t? Por un lado, aquí hay alfa 0 por t, que nos quedaría w menos w0, ¿verdad? Pero hay otro t, ¿verdad? ¿Y ese otro t quién sería? W menos W0 partido de alfa 0. ¿Sí? ¿Ves esta sustitución que hemos hecho? Sí. Ahora, si saco factor común el W menos W0 partido de la aceleración alfa 0, todo eso ¿a quién multiplica? Aquí lo multiplica a un W0, ¿verdad? Y aquí a W menos W0 partido de 2, ¿verdad? ¿Cuánto queda esta expresión de aquí? W entre 2, W medio. W menos un medio de W0. Un medio. Exactamente. O sea que puedo relacionar también el ángulo phi menos phi inicial como que nos quedaría el W menos W0, W más W0 entre 2 alfa 0. O lo que es lo mismo, velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿Vale? Que es la misma fórmula que hemos obtenido también para el movimiento uniforme acelerado, en el caso lineal. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Siguiente paso. ¿Qué más? Piensa en las cosas que podemos relacionar nosotros, ¿no? Porque hemos dicho, venga, hemos comenzado con un tipo de movimiento muy concreto que es circular. Vamos a caracterizar los elementos importantes que será el ángulo, cómo varía ese ángulo y cómo varía la variación del ángulo. Es decir, ángulo, velocidad angular, aceleración angular. Vamos a describir ese movimiento, que es lo que acabamos de hacer. Pero también hemos visto otras herramientas que podemos utilizar como, bueno, ¿y si en lugar de una partícula hay un sistema de partículas? ¿Y si asocio conceptos como hay movimiento, hay una velocidad? Puedo hablar de energía cinética, ¿verdad? Quien habla de energía cinética habla de fuerza, habla de trabajo. Entonces, ¿cómo relacionamos todos esos conceptos anteriores que hemos estudiado para el movimiento con la velocidad lineal, ahora con la velocidad angular? Pues mira, una opción sencilla sería, ¿qué ocurre si empezamos con la energía cinética? ¿No? A ver, ¿qué relación podemos encontrar entonces? Oye, pues sabemos que la energía cinética, ¿cómo se expresa? Con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? En módulo. Entonces, si tenemos un movimiento circular, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación existe?
que la velocidad v es ¿quién? La velocidad angular por el radio, ¿no? Por lo que, ¿cómo puedo expresar yo la energía cinética? Como un medio de la masa por radio al cuadrado, velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Y si en lugar de una partícula tienes un sistema de partículas, a lo mejor la cosa se complica un poquito más, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema de partículas, pero que todas esas partículas están girando con respecto a un eje común, ¿vale? Es decir, supongamos que tenemos un sistema de n partículas que giran en torno a un eje común. ¿Eso qué significa? Eso lo traducimos diciendo que la velocidad angular v sub i es la misma para todas las partículas desde i igual a 1, 2 hasta n, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que si yo estudio la energía cinética, ¿quién sería? Sería la suma desde i igual a 1 hasta n de la energía cinética de las partículas iésimas, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la suma desde i igual a 1 hasta n de un medio, cada una puede tener su masa y cada una puede tener su correspondiente velocidad v sub i al cuadrado en módulo, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de cada velocidad lineal v sub i? Que va a ser la omega sub i por un cierto radio r sub i, ¿verdad? Pero todas estas velocidades angulares que verifican que tienen todas el mismo módulo, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es el radio de giro. Por lo tanto, aquí ¿qué tendríamos entonces? Que esto va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de un medio, aparecen nuestras masas m sub i, aparecen los omega al cuadrado y los r sub i al cuadrado, ¿verdad? Realmente, en esta expresión hay cosas que puedo sacar fuera del sumatorio, ¿verdad? El un medio no depende del sumatorio, lo puedo sacar fuera. El omega al cuadrado no depende del sumatorio, lo puedo sacar fuera. Y entonces ese sumatorio, ¿de quién depende únicamente? De la masa y el radio r sub i al cuadrado, ¿verdad? Pues a esto le vamos a poner nombre y a esto lo vamos a llamar I. Y esta I es lo que se llama el momento de inercia del objeto respecto del eje de rotación. Únicamente, pues claro, en ese caso, esta expresión quedaría como un medio de la velocidad angular omega al cuadrado por ese momento de inercia I simplemente. ¿Hasta ahí bien? Sí. Es decir, que lo podemos generalizar también para un sistema de partículas. Dime, que me iba a decir algo. No, pues sí. Ah, vale, vale. Lo hemos hecho para el caso de partículas o de una cantidad finita, ¿verdad? ¿Cómo se generalizaría esto si tuviese un sistema continuo? La única diferencia es que este sumatorio en qué se convierte. Integral. Integral de la masa por la posición al cuadrado. Exactamente. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué haces esto? Yo no sé si alguna vez, yo qué sé,
A ver cómo lo pensamos. ¿Has visto alguna vez a los patinadores profesionales y demás? O... Sí, bueno, ¿alguna vez te has puesto a dar vueltas? Si Sí, uno de estos que piensa de patinaje sobre sobre hielo, hielo. ¿no? Ajá. Que tú has visto que cuando la gente empieza a girar, Ja, están dando vueltas, ¿no? Y de repente se hacen chiquititos y empiezan a girar más rápido, ¿no? sí. Mentira. Es decir, no es que estén girando más rápido, sino que estamos confundiendo dos términos, que son los términos de velocidad lineal y velocidad angular, ¿vale? ¿Por qué Ujú. nos da esa sensación de que está girando más rápido? Porque tenemos que tener en mente siempre que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿verdad? Si esa persona está girando en el mismo sitio, ¿verdad? Esto como permanece constante, ¿cierto? Si lo vemos con los brazos extendidos que está dando vueltas, nos estamos fijando en el movimiento que siguen sus brazos, ¿verdad? Porque estoy identificando ese sistema de partículas completo que es la persona con todo el objeto. Entonces me fijo en la posición que tienen esos brazos. Esos brazos tienen un radio más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que este producto permanece constante, ¿no? Porque está dando vueltas. Si el radio aumenta, ¿qué es lo que disminuye? La velocidad angular, ¿verdad? Sí. Si yo hago este radio más chico y ese producto permanece constante, entonces ¿qué es lo que se ve amplificado? La velocidad angular. Por eso vemos que gira más rápidamente, ¿verdad? Sí. Esa es la diferencia. Que simplemente están aplicando física básica. Lo que pasa es que no les ves echando cuenta de voy a calcular el momento y voy a calcular la velocidad angular para ver cuánto tengo que... No, sino que es algo intuitivo, ¿no? Pero eso es lo que hay detrás escondido realmente. Si estas cantidades son inversamente proporcionales, cuando aumenta una disminuye la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Por último, podemos trabajar también con fuerzas, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si sobre mi movimiento circular ahora aplico una fuerza? Es decir, vamos a llamarlo fuerzas en el movimiento circular. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente situación. Epa, la siguiente situación. Yo tengo nuestro movimiento, ¿verdad? El aquí así grandecito en azul. Y este cuerpo está girando, ¿verdad? Lo cual significa que tengo aquí un cierto radio R. Tengo un vector de posición, ¿verdad? Que sería el R flechita. Y ahora actúa una fuerza sobre este objeto. Una fuerza, por ejemplo, esta de aquí. Es decir, la fuerza no tiene que ser tangente ni perpendicular a la trayectoria. Puede ser formar el ángulo que te dé la gana. Es decir, por ejemplo, si tú extiendes esto, supón que este ángulo que aparece aquí es un ángulo phi mayúscula. ¿De acuerdo? Que forma con la posición o el radio de nuestra circunferencia, ¿verdad? Claro, si nos fijamos, en realidad aquí hay dos componentes, ¿no? Hay una componente tangencial, ¿cierto? Y hay una componente normal de nuestro movimiento, ¿verdad? Esta de aquí sería la componente tangencial, mientras que aquí tendría la componente normal. ¿Eso qué significa? Que entonces mi fuerza
se puede descomponer en cada una de esas componentes, ¿verdad? Voy a tener un vector que va a ser la componente normal de la fuerza y vamos a tener un vector que va a ser la componente tangencial de la fuerza, ¿verdad? ¿Podemos relacionar ambas componentes en base a este ángulo phi mayúscula? Sí, ¿no? Es decir, sabemos por trigonometría que quién es esa componente tangencial de la fuerza y cuál es esa componente normal de la fuerza. La componente normal va a ser cateto contiguo por la hipotenusa, ¿no? Es decir, el cateto contiguo, ¿qué me lo da? Me lo da el coseno, ¿no? O sea que sería coseno del phi mayúscula, perdón, la componente normal, sería coseno del phi mayúscula por el módulo de la fuerza, ¿no? Y la componente tangencial, ¿quién sería? Seno del phi por la fuerza, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos también? Que hay una ley de Newton que aparece por ahí, ¿verdad? ¿Qué ley de Newton interviene? La segunda ley de Newton, ¿verdad? Y la segunda ley de Newton me dice que en realidad la fuerza es proporcional a la aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, esa constante de proporcionalidad, ¿quién es? La masa y la masa, ¿verdad? Pero ojo, si estoy trabajando en la componente tangencial, ¿qué componente de aceleración es la que aparece en esa componente? La aceleración tangencial también, ¿verdad? Y cuando trabaje en la componente normal, tendré esta descomposición con la aceleración normal, ¿cierto? Ahora, si nos fijamos, tenemos también una expresión de esta componente tangencial en términos de la aceleración angular, ¿verdad? Es decir, observemos que la fuerza tangencial es la masa por la aceleración tangencial. ¿Quién habíamos dicho que era la aceleración tangencial? Si nos recordamos, justo a... no, un poquito antes. Aquí, la aceleración tangencial era alfa por el radio, ¿verdad? O sea que era la masa por la aceleración angular por el radio de curvatura que teníamos. Si nosotros multiplicamos toda esta expresión por r, ¿verdad? Y decimos, bueno, también puedo decir que el radio por la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración angular en módulo por el radio al cuadrado, ¿verdad? Y de bueno, ¿y para qué multiplicamos por r, no? Porque este término que aparece aquí suele llamarse o denotarse tau y se llama el momento o torque de la fuerza con respecto al eje de rotación. Es decir, que el torque tau de una fuerza se define como el radio por la componente tangencial de esa fuerza, por definición. Y sabemos que se puede calcular también como la masa del objeto por la aceleración angular por el radio de giro. Pero esta de aquí es la definición de torque. Aquí he puesto un tau cuando esto es una T de fuerza tangencial. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vale.
De hecho, o sea, lo que estamos haciendo es aplicar todo lo que ya sabemos a este nuevo tipo de Exactamente, movimiento. realmente es como estamos utilizando prácticamente todas esas lecciones de energía, de movimiento, de fuerza, de ley de Newton y decir, bueno, ¿y cómo se expresa eso? Pero en lugar de con todos los términos lineales de velocidad, posición o aceleración, lineales o normales, que no habíamos puesto apellido por así decirlo, pero ahora utilizando velocidad angular, la posición que sería el ángulo, la aceleración angular alfa, ¿vale? Y en su momento, cuando vimos algo de movimiento circular, solo Pusimos las habíamos fórmulas. dado la tangencial, la normal y el periodo. Exactamente, y ya está. Y no nos metimos en velocidad angular ni esas cosas, porque lo íbamos a ver en detalle más adelante. ¿Y por qué, así como la aceleración normal tangencial, si ahora lo hemos comentado, el periodo, ¿por qué no hemos pasado por él? O sea, Sí, simplemente es lo que vimos ya en su momento. lo puedes poner, simplemente que. No hay más de lo que vimos ya en su No, momento. es simplemente que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿verdad? Sí, no, no sé. La frecuencia sería la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿no? Sí, Sí. lo puedes poner, pero tampoco es que te solucione nada más, ni que aporte nada nuevo que ya habíamos visto antes, ¿vale? Vale. Última cosa que podemos ver. Una vez que tenemos fuerza, nos gusta ver relacionando con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Vamos a ver trabajo y potencia. Entonces, recordemos que quién era ahora ese diferencial del trabajo con el que nosotros habíamos estado trabajando, valga la redundancia, ¿no? Realmente el trabajo era una cantidad escalar, ¿no? Que era la integral entre unos puntos de la fuerza por el diferencial de posición, ¿no? Es decir, si uno lo quiere poner, ese trabajo que realiza mi fuerza entre un punto A y un punto B se definía como la integral entre A y B de la fuerza vectorial con el diferencial de posición, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fuerza se va a poder descomponer en su componente tangencial y su componente normal, ¿verdad? Es decir, que es natural Sí. decir, pues esto va a ser la integral entre A y B. Esta fuerza se descompone como fuerza tangencial más fuerza normal escalar con el diferencial de R, ¿cierto? Y ahora, si R sigue un movimiento que es circular, ¿verdad? ¿Qué ocurre con este diferencial? Que una de las componentes desaparece, ¿verdad? Es decir, cuando yo calcule el diferencial de trabajo, el trabajo que realizo en un incremento muy pequeño, si te fijas en ese incremento muy pequeño, ¿cuál es la distancia que está recorriendo? Cuando este incremento es muy pequeño, lo puedes asemejar con este incremento en la dirección de qué tipo? Tangencial, ¿verdad? Esta sería la componente tangencial. Lo cual significa que cuando el punto A y el punto B están muy cercanos entre sí, ¿verdad? Ese arco, esa distancia recorrida S, se asemeja a la componente tangencial únicamente, ¿verdad? Por lo tanto, la componente de la fuerza que tú tienes en cuenta, ¿cuál es? La componente tangencial únicamente de tu fuerza. Y estudias qué ocurre con ese desplazamiento infinitesimal que estás realizando entre los puntos A y el punto B.
Este trocito de aquí, negro, sería ese diferencial de S. ¿Entiendes? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros ya obtuvimos una relación de la S, ¿verdad? Que fue justo al principio, si volvemos al principio del todo. He acertado. La S, ¿cómo se relacionaba con ese incremento? Pi por R, ¿verdad? Si la distancia recorrida es phi por R, entonces el diferencial de la S, ¿quién es? Derivar aquí, ¿no? Como la R permanece constante y esto es phi por R, el diferencial de S, vamos a mantener nuestra fuerza tangencial. Bueno, yo antes de la fuerza tangencial la he puesto con la T mayúscula. Fuerza tangencial. Y aquí nos va a quedar la R, que es una constante, por el diferencial de phi. Luego, la relación que conocemos es que el diferencial de trabajo, ¿quién es en realidad? La fuerza tangencial por la R por el diferencial de phi, ¿verdad? Pero es que entonces, cuando tú quieras calcular el trabajo entre un punto A y un punto B, ¿verdad? Lo vas a calcular como la integral entre el ángulo del punto A, el ángulo del punto B, por la fuerza tangencial por el radio diferencial de phi. Que en realidad, ¿a qué hemos llamado nosotros fuerza por radio? A un concepto que hemos dicho, fuerza tangencial por el radio es el torque, ¿verdad? O sea que es calcular el torque de nuestra fuerza entre los correspondientes ángulos que forman. E integramos respecto del ángulo phi. No solo eso, sino que además también podemos estudiar la potencia de nuestra fuerza, ¿verdad? Porque la potencia, ¿cómo se define? Como la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿verdad? Como ya conozco cuál es el diferencial del trabajo, ¿esto qué va a ser? Derivar respecto del tiempo. ¿A quién? A la fuerza tangencial por la R por el diferencial de phi, ¿verdad? Claro, pero ¿qué nos queda aquí? Bueno, realmente sería sustituir todo esto, ¿no? Y aquí poner abajo el diferencial de t. ¿Y entonces qué nos queda aquí? Fuerza por R sería nuestro torque, ¿verdad? Y aquí aparece la derivada del phi respecto del tiempo, que ¿cuál es la derivada del phi respecto del tiempo? La velocidad angular, ¿verdad? Por lo tanto, potencia es simplemente torque por velocidad angular. Igual que el trabajo es la integral del torque entre los ángulos que estamos variando. Con esto tenemos todo completo de la parte de rotación y movimiento circular. Y lo hemos relacionado, hemos sacado las ecuaciones, hemos sacado los vectores, lo hemos relacionado con energía cinética, lo hemos relacionado con fuerza, lo hemos relacionado con trabajo y potencia. Con todo lo que hemos visto antes, pero ahora en términos de cosas angulares. Posición, que es el ángulo, velocidad angular y aceleración angular. ¿De acuerdo? Vale.